Hola mis doncellas, bueno, recién acabo de grabarles el video anterior que se llama Todo con respecto a las FICs, pero me pareció importante hacer este video mirando un poco lo que es una duda que tenía eh, una de las lectoras con respecto a los sucesos ocurridos en el capítulo 7 de Refugios Negros. Bueno, la duda era el por qué Leandro parecía estar en un capítulo, en una etapa diferente de su vida con respecto a lo que había ocurrido en el capítulo 6, si no me equivoco, de, de su vida, digamos, de su encuentro y la violación que lleva a cabo en contra del personaje de Bruno. Bueno, me parece importante, muy interesante el cuestionamiento que me planteó esta lectora, que voy a dar el nombre, es Gianne, mi administradora, por cierto. Hola, un saludo a Gianne. Y bueno, esta pregunta me pareció muy interesante porque me di cuenta de que quizás no estaba muy bien planteado el por qué parecía que un personaje estaba en un lugar y al otro capítulo estaba en otro sitio totalmente diferente, como ser su propia casa y hablando con su propio primo. Bueno, esto ocurre, amigas, porque la historia está planteada de la vida individual de cada personaje. Cada uno va a hacer acciones que desemboquen en consecuencias que permitan a ese personaje, como consecuencia, digamos, permitan a ese personaje contar su propia vida, cómo ve su propia vida, cómo ve sus propias consecuencias, cómo ve su propio dolor o cotidianeidad, etc. De modo que lo que le ocurra a un personaje, por ejemplo, Marcelo y Bruno, que van a estar un poco más unidos en la historia, no van a ser iguales lo que cuente Bruno, por ejemplo, a lo que cuente Marcelo. ¿Por qué? Porque para Bruno determinados hechos van a ser importantes en su vida, pero para Marcelo puede que esos sucesos no sean importantes y por ende no van a aparecer como una opción. Incluso puede que el personaje de Leandro, por dar un ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, el personaje de Bruno tenga un encuentro que quede inconcluso con Marcelo, pero ese encuentro inconcluso que pueden llegar a tener, por ejemplo, Bruno y Marcelo, puede ser redactado por Bruno y quedar inconcluso, y luego puede saltar un capítulo de Marcelo hablando de 5 meses luego, más allá de que prefiero no usar fechas para no perderme y no confundirlas peor a ustedes. Por eso, Bruno puede estar contando un hecho 3 meses adelantado porque eso para él es más importante de contar que lo que pasó con Leandro o con Marcelo o con cualquier personaje con el que interactuó en su momento en el capítulo anterior e incluso quizás, porque no, alguna vez en la vida pueda ser un capítulo de 2 personajes a la vez. Esto ocurre porque la historia no está planteada como ustedes leyeron Bill Cosmos. Cuando ustedes leían Bill Cosmos, Tom hablaba en un capítulo de algo y Bill daba su versión o punto de vista o el modo como él lo vivió en su momento a ese mismo suceso, o comenzando a partir del suceso que contaba el otro personaje. Pero en Refugios Negros esto no es así, cada uno tiene su punto de vista específico que refiere a su vida personal y privada. Eso quiere decir que los sucesos que son importantes para uno no son importantes para el otro.
En Bill Cosmos yo apliqué la modalidad de hacer un suceso como súper revisado de la continuación del otro personaje. Ejemplo, Bill les contaba cuando iba al campo y cuando quedó paralizado que le habló el padre de Tom. Y Tom comenzaba el capítulo a partir de ese momento en el que Bill quedaba paralizado. O en su defecto, contaba todo el día en el campo. Desde su punto de vista, cómo veía que Bill hacía las cosas, cómo pensaba que Bill pensaba o cómo sentía con respecto o en contraposición, en desacuerdo o en acuerdo con los sentimientos, pensamientos, actitudes o acciones de Bill. Esto no ocurre en Refugios Negros porque lo que es importante y relevante para la vida de Marcelo no va a ser importante, relevante o siquiera con sentido para la vida de Leandro. Son dos personas totalmente distintas que tienen la mente totalmente desconectada una mente de la otra. Más allá que un personaje alguna vez pueda plantear su punto de vista con respecto a lo que cree que siente el personaje o lo que sintió en su pasado o lo que puede llegar a sentir en un futuro el otro personaje con el que está interactuando en un momento determinado. Yo no sé si esto alcanzo a explicarlo perfectamente bien, pero ustedes tengan en cuenta que para Marcelo su propia experiencia de vida es importante y es lo que les va a relatar a ustedes, lo que va a exponer en su capítulo. Y para Leandro y para Bruno va a ser también su propio punto de vista. No hay ninguna conexión mental y no hay ninguna conexión de historia. Esto quiere decir que la historia que vive Marcelo, más allá de que pueda tener encuentros con Bruno, o que haya encuentros en cualquier momento de cualquier personaje y otro, eso va a estar visto desde el punto de vista posiblemente de un solo personaje. Digo posiblemente porque puede caber la posibilidad de que yo utilice una experiencia que ya ha vivido un personaje que sería como de apoyo en el capítulo que otro redactó de su propia vida. Por ejemplo, el capítulo 6-7 que vimos de Marcelo y de Bruno, donde uno termina de contar una cosa y el otro comienza a contarla desde que recibió su llamada, desde que fueron a esa casa y Bruno se encontró en un momento duro y fue violado por los amigos de su novio, en consentimiento de su novio. Esto quiere decir que ese mismo suceso pudo haber marcado a Marcelo, donde él nos cuenta la desesperación que vivía en ese lugar. No quiere decir que esto se presente siempre así. Cuando los personajes no estén juntos, obviamente no van a vivir la misma experiencia. Y si los personajes están juntos, puede que el otro retome la vivencia, pero no la hace propia. No es su historia y no le interesa, por así decirlo, esa historia. A cada personaje le interesan los sucesos, los acontecimientos y de su propia vida. Es decir, que cada uno va a intentar contarles su propia historia y no la de su compañero. Esto no se veía en Bill Cosmos. ¿Por qué? Porque en Bill Cosmos era una historia de dos. Los dos yendo hacia un mismo destino. Qué cursi que suena, pero bueno, son los dos yendo a su destino particular, pero a la vez entrelazado de los dos, ¿no? Para llegar a un final en conjunto. Esto no es así en Refugios Negros. Cada uno tiene su final, cada uno tiene su historia, cada uno va a plantear su vida como le interesa realmente mostrarse puramente ellos. Es una esencia particular y personal de cada uno. Eso quiere decir que ellos van a ir narrando sus propias historias en interés de que ustedes comprendan su historia personal, exponiendo su mentalidad, sentimientos, actitudes y anécdotas. Estos sentimientos, actitudes
y personalidad son individuales. Las anécdotas pueden ser compartidas, pero las opiniones son personales. Por eso espero que no se confundan. Porque esos saltos que hay a través de la historia, puede que ustedes lean que es un capítulo de Leandro y la semana siguiente viene un capítulo de Marcelo y ese capítulo de Marcelo cuenta que estuvo un día en el parque con Bruno. Pero Bruno en el siguiente capítulo quizás les hable de algún encuentro clandestino u oculto que ha tenido con Jo. Y en el capítulo siguiente va el de Leandro, que quizás sea anterior a este encuentro con Jo. Y en el capítulo siguiente de nuevo un capítulo de Marcelo contando la misma vivencia que tuvo con Bruno, que ya había contado en su capítulo anterior de su vida. Esta historia es individual y pretendo escribirla de modo que se puedan leer por separado. Por eso ocurre esto. Si ustedes quieren empezar a leer la historia de Bruno, a esta narración le interesa de que ustedes comprendan completamente y única y particularmente la historia de Bruno. Y si leen por separado la historia de Leandro, también la comprendan. Que no haga falta tener que leer la historia de otro personaje para comprender la historia de Marcelo, por ejemplo. Esto se debe a que es una metodología que estoy implementando, por eso me resulta muy difícil explicarles y por eso me resulta muy difícil que se entienda con simpleza. Esta metodología yo les tengo que decir que no la he leído en ningún libro, la he leído en ninguna fic, no la he leído en ningún cuento, no he tenido posibilidades de leer algo así. Por eso me resulta muy complicado. No me he puesto a investigar si existe esta temática de escritura, esta manera de escribir algo, porque quiero evitar la influencia que tiene la lectura en una persona que escribe. Yo cuando escribo en temporadas de escritura intento no leer absolutamente nada que tenga que ver con eso. Más allá de que, bueno, la temática de una guerra no se puede encontrar en un libro de estos tiempos, digamos, actual, pero creo que cada libro tiene que ser netamente personal y por eso intento alejarme de lo que es material de apoyo, más allá de lo que sean investigaciones documentales o investigaciones históricas, para centrarme en un lugar y hacer toda, bueno, esa investigación que hace uno para escribir una historia que tiene una temática como por ejemplo la de Diario de una guerra, que es basado en una guerra, donde tengo que ponerme a investigar las historias de las guerras de esos países, su metodología, sus planificaciones, todo ese protocolo que tiene, por ejemplo, una guerra, o toda esa mentalidad que tiene, por ejemplo, una persona sadomasoquista. Soy una persona que me gusta informarme mucho para darles un material lo más verídico posible, algo que ustedes puedan leer en otro lado e identificar, ¿por qué no?, lo que realmente le ocurre a un personaje, más allá de que la información que pueda recibir yo o llegarme a mí o encontrarla sea diferente a la que pueden encontrar quizás ustedes, ya sea en su país o en la bibliografía que la estén buscando. Así que por esto es esa complicación que existen en los destiempos, como que la historia va dando saltos que en realidad no son saltos. A cada historia de cada personaje de Refugios Negros, porque estamos hablando de Refugios Negros, le interesa la historia de su propio personaje. No le interesa la historia de otro personaje. Eso ya le contará la historia de otro personaje. Así que espero que se haya entendido, mis doncellas, un beso grande y espero que me manden más consultas así yo puedo hacerle más videos y explicarles, intentar lo mejor posible para que ustedes no le pierdan el gustito a la fic. Y bueno, eso es todo, un beso grande y chao. Nos veremos en el próximo video, la próxima vez que pregunten algo que me resulte importante, como en este caso interesante y útil para todos.
cualquier pregunta chiquita, igual las contesto y ustedes lo saben, así que no duden en preguntar, no se queden con la duda, porque a veces uno no pregunta, me pasa mucho que no pregunto cosas porque creo que serán tontas o porque soy una persona muy tímida, pero eh, eso acá no, entre nos, no. Bueno, un beso grande y hasta el próximo video. Chao.